Hey, ¿qué pasa? Soy Marc Action, Stuntman instructor de la escuela New Element Academy y hoy vamos a hacer la segunda parte de caídas básicas. Ya sabéis, tenéis que buscar un sitio que no duela absolutamente nada, que el suelo sea mullidito. Este suelo mola porque tiene, además de arena, cachitos de plástico que no se va a poder apreciar en cámara, pero que son cachitos como muy finitos de plástico y aquí no duele nada. Así que si queréis venir aquí, sois de Madrid, Parkour Par de Rivas hacia Madrid y empezamos. Empezamos este tutorial con la caída básica de lateral. ¿Cómo se hace esa caída? Pues es muy fácil. Primero tenéis que saber cómo tenéis que caer, así que me voy a poner en el suelo para que veáis cómo llegáis al suelo. Tenéis que llegar para vuestro lado, con la pierna estirada, la otra encogida. Esto podéis variarlo. Yo suelo poner la de dentro estirada y la de fuera encogida. Luego tenemos que golpear con el antebrazo y con la mano en el suelo, a la vez que con la pierna, que con las piernas, con la estirada y la encogida. Y luego tenemos que dejar caer el resto del cuerpo de lateral. ¿A qué me refiero con de lateral? Que tenemos que hacer así, con la mano en el pecho. ¡Pum! Intentando que la cabeza no toque en ningún momento aquí. Una vez tengamos hecho esto, tenemos que ir intentando saltar de poco a poco. Primero de cuclillas, dejamos una pierna estirada y golpeamos. Cuclillas, sacamos pierna y golpeamos. Ahora poco a poco vamos a intentar saltar. Y poco a poco lo vamos subiendo hasta que tengamos una caída. La segunda caída va a ser un 3/4. ¿Qué es un 3/4? Es un Webster, pero en vez de caerlo de pie, vamos a abrirnos y caer de espaldas. Primero de todo, ¿cómo caemos de espaldas? Eso es importante saberlo. La caída de espaldas va a ser en esta posición. La cabeza la vamos a levantar y vamos a pegar la barbilla al pecho, anclando la cabeza aquí. ¿Por qué hay que anclar la cabeza ahí? Porque si no la ancláis aquí y caéis muy fuerte y no controláis, se te va a ir el cuello para atrás y va a golpear la cabeza en el suelo. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa, porque puede provocar desde heridas muy graves o incluso... Entonces vamos a caer con esto aquí anclado, los antebrazos y las manos para proteger, y las piernas las podéis caer con las dos o podéis estirar una. Lo que no podéis nunca es estirar las dos, porque entonces caeríais muy plano y os haríais daño. Entonces la caída es esta o esta. Una vez que sabéis hacer la caída, que ya sabéis caer, vais a ir a rodar normal. Os ponéis en una posición, rodáis e intentáis caer así, desde la rodada. Una vez que tenéis la rodada, tenéis que hacer un león. Lo mismo, pero con un león. Y una vez que tenéis el león, tenéis que hacer un western. Hacer con calma la transición, que si entráis mal a western, os podéis hacer mucho daño. La tercera caída básica de stunt es caer de espaldas. Es la más complicada, pero es básica. Así que vamos a ir poco a poco porque en esta caída te puedes hacer daño de verdad. Lo primero que vamos a hacer es cómo se cae. Se cae igual que en la anterior. Lo que pasa es que en vez de ir hacia adelante, vas a ir hacia atrás. Vas a llegar a esta posición y vas a golpear con los antebrazos mientras que la barbilla se pega al pecho. Y te vas a quedar ahí. Una vez que ya hayas caído, te desarmas para que parezca que te has hecho daño. Pero en principio esta caída no hace daño. Tú caes y ya te desarmas. ¿Vale? Vamos a hacer esto unas cuantas veces y otra vez. Vale. Ahora nos vamos a poner desde cuclillas. Igual nos dejamos caer y golpeamos. Una vez que tengamos esta, tenemos que ir saltando poco a poco a caer de espaldas, pero a caer de espaldas. Si yo hago esto,
y caigo de culo, no solo no estoy haciendo bien la caída, sino que me puedo hacer daño. Hay que intentar caer de espaldas. Es realmente como si intentarais dar la vuelta. Si sabéis hacer mortal atrás, os va a ser muy fácil, porque solo hay que entrar a un mortal atrás, no llegar a hacerlo y tocarás con la espalda en algún momento. Pero si no sabéis, confianza e intentar tocar con el medio de la espalda o más arriba. Más abajo y culo, no, porque os hacéis daño. Entonces se ponéis de cuclillas e intentáis saltar poco a poco hacia atrás. Y lo que os digo, caéis y una vez que caigáis, os desarmáis. Esto poco a poco hay que ir subiendo. Ahora estoy de cuclillas, ponéis un pelín más arriba y os tiráis hacia atrás igual. Cuando ya lo tengáis controlado, lo que tenéis que hacer es poneros en una posición de guardia, simular un golpe y de ese golpe iros hacia atrás. Os ponéis en la posición de guardia, simuláis un golpe y de ese golpe os vais de espaldas. Y hasta aquí las caídas de hoy. Si os han gustado, ya sabéis, le dais ahí a like, a compartir, le dais a guardar también, os lo veis luego. Lo compartís con todo el mundo, hasta con la gente que os caiga mal, porque a mí me vale mucho. Y eso, nada, que vuestros likes me sirven mucho de apoyo. Yo voy a seguir haciendo vídeos, si me apoyáis los haré más, porque sabré que os gustan. Y nada, yo voy a seguir por aquí entrenando, hoy no le voy a pegar una patada a la GoPro. Pues sí. Nah, no se la voy a pegar. Así que nada, hasta luego, nos vemos en el próximo entrenamiento. Entrenar mucho. Y yo me caigo.